Bienvenidos y bienvenidas al canal de Academics. El día de hoy veremos el tema de responsabilidades administrativas enfocado a la parte de los servidores públicos, que es una función importante. Soy Ernesto Alvarado y me complace estar con ustedes en este pequeño video. Daremos respuesta a preguntas como ¿qué es la responsabilidad? ¿Por qué son importantes esas responsabilidades administrativas enfocadas, por supuesto, al servicio público? ¿Y qué tipos de responsabilidades existen y con qué se debe de estar midiendo y evaluando el desempeño de aquellas instituciones y entes de carácter público y por supuesto a los servidores públicos que en ellas laboran? Primero, identificar que el vocablo responsabilidad proviene del latín sponsor, que tiene el significado del que se obliga y en su caso responde aquella circunstancia en donde se hace frente, en donde se promete y se cumple, en donde el obligado a responder de algo o de alguien, por algo o por alguien, en su caso las personas, pero también los servidores y los funcionarios de orden público. ¿Cómo lo define la Real Academia? La Real Academia de la Lengua Española lo define como la capacidad existente que tiene todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente, esto es, de las decisiones que vamos tomando. En ese sentido, vinculamos esa capacidad que se tiene del sujeto activo de derecho, del sujeto activo a la toma de decisiones y hacerse reconocer y aceptar, hacerse responsable de aquellas consecuencias de los hechos que ha realizado y de las decisiones que ha tomado. En ese contexto quiero hacer una cita de Vicente Guerrero, en donde acuña esa frase famosa que a partir de 1971 se encuentra en el Pleno de la Cámara de Diputados con letras de oro. Él refería, y la frase así la hizo saber: señores, este es mi padre, ha venido a ofrecerme el perdón de los españoles y un trabajo como general español. Yo siempre lo he respetado, pero la patria es primero. En ese sentido, como prócer, por supuesto, de la independencia, acuña esta frase célebre de la patria es primero en el sentido de una responsabilidad amplia, de una responsabilidad colectiva en la función que desempeñaba y con esa característica primigenia que le caracterizó. Asimismo, dando un contexto a Benito Pablo Juárez García en 1852, don Benito Pablo Juárez García, él refería que bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. Volvemos entonces al tema en el sentido de ese vocablo latín en donde hacer frente a esas responsabilidades, prometer y cumplir, pero también tener esa capacidad como sujeto activo de derecho que permita lograr aquellos resultados considerando las decisiones, el conocimiento que estamos teniendo. En ese sentido, recordemos que otro de los elementos centrales es el Estado de Derecho, que va a dar certeza jurídica de acción, por supuesto administrativa, a las relaciones que tiene el propio Estado, considerado desde la perspectiva jurídica como aquel ente en donde se encuentra la población, el territorio y el gobierno, y con este elemento transversalizador de Estado de Derecho, en donde debemos de tener un sistema de leyes e instituciones ordenado en torno siempre a aquel elemento primigenio denominado Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como ese fundamento jurídico que le da certeza a las autoridades, a los funcionarios, a la sociedad y a todos los mexicanos que vivimos en este país. En ese sentido, por lo menos, debe de cumplir con varios elementos ese Estado de Derecho: primacía de ley, sistema jurídico de normas, legalidad de los actos, separación de poderes, derechos humanos y garantías y examen de constitucionalidad. Y quien debe dar certeza a eso, por supuesto, en el Estado, una parte importante del gobierno y los funcionarios y los servidores públicos a aquellas responsabilidades. Recordemos que el Estado de Derecho efectivo va a reducir la corrupción, protege a las personas de injusticias y va a combatir también, en su caso, la pobreza, que es uno de los máximos flagelos. En el caso de la Constitución,
que hace el constituyente en 1917, pues ya se establecen una serie de principios y preceptos básicos de derechos fundamentales, en donde tenemos el artículo 108 que define servidores públicos, aquellos incluso como representantes de elección popular, y también toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y que tenga a su cargo una naturaleza pública, social, con recursos de origen y de destino público colectivo. Y entonces se define esta circunstancia relacionada con el servidor y con el funcionario público. El 113 constitucional también nuevamente hace alusión ahora con las modificaciones que se realizaron recientemente, en donde hay que prevenir, detectar y sancionar en su caso las responsabilidades administrativas y los posibles hechos de corrupción. Vemos que entonces hay una concatenación, una asociación lógica desde la perspectiva jurídica formal y que hay que llevarlo a la praxis en ese control de los recursos públicos que aplican los funcionarios y los servidores públicos. Y hay otro elemento que le va a dar también cuestiones, el artículo 134, en donde efectivamente esos recursos económicos que dispongan la federación, las entidades federativas, los municipios y en su caso la Ciudad de México tendrán que administrarse, el servidor público 108, las obligaciones en el 113 y también el 134 deberán administrarse con eficacia, con eficiencia, economía, transparencia y honradez. Tenemos básicamente esos 5 principios relacionados al cumplimiento de esas responsabilidades administrativas y que en un orden en un contexto general podemos decir que existen varios tipos de responsabilidades. Por supuesto, la administrativa, pero también la civil, en donde debe existir una reparación pecuniaria, que pueden ser también incluidas por parte del Estado, las responsabilidades políticas a través del famoso juicio político, la responsabilidad penal, en donde, bueno, el Código Penal Federal y el Código de Procedimientos Penales, pues establece cuáles son esas tipificaciones o tipicidades de las conductas que merecen esta característica de pena, y también en su caso la resarcitoria cuando se tiene que reintegrar recurso al Estado, recurso al gobierno por algún tipo de decisión que fue mal tomada, que tomamos la responsabilidad, hacemos el acto jurídico, el acto político y tenemos los resultados no deseados y hay que entonces hacer una intervención y lograr una responsabilidad resarcitoria. Cerrando entonces el tema, recordemos que la responsabilidad tiene que ver con aquel que hace frente, que dice, sí, yo realicé esa obra, yo realicé esa contratación, por supuesto, hacerse responsable y cumplir con las obligaciones que se tienen, y en ese sentido, la capacidad, recordemos, que debe de tener el sujeto activo de derecho para reconocer y, en su caso, aceptar las consecuencias derivadas de la toma de decisiones que ha realizado de manera libre. Y ahí entra ya la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que tiene un contexto diferente a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, en donde veremos en un video adicional, pues cuáles son estos elementos centrales, en donde uno de los elementos rectores viene a ser la parte de los principios, que tiene que ver con precisamente principios de orden moral, con un código de ética, código de conducta, que procure dar certeza y orientar las responsabilidades y las tomas de decisiones que realizan los servidores públicos y en su caso también los funcionarios públicos, relacionados con el artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y el artículo número 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ahí pues el contexto de esas responsabilidades administrativas y que en un contexto histórico de la independencia de la revolución pues se tomaron ciertas decisiones que hoy nos tienen en una circunstancia en donde estas responsabilidades han ido evolucionando y también los mecanismos para detectarlas, prevenirlas y en su caso sancionarlas como lo establece el 113 constitucional. Muchas gracias. Si les gusta el video, denle like. Si no les gusta, denle dislike. Si están de acuerdo, suscríbanse al canal y estaremos próximamente haciendo nuevas publicaciones. Muchísimas gracias y hasta pronto.